Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Tengo que felicitarte, Oscar, porque hoy estás poniendo una música espectacular, muy linda. Ya terminaba el año, el último programa, viste, llegó tarde al último programa, pero qué grande Box Day, qué buen tema, qué buena canción, qué grande nuestro operador de lujo que tenemos. Realmente, o sea, justo para fin de año, para que uno se haga un análisis, ¿no? O sea, toda esa música que te hace pensar. Arrancó con Hacelo por mí, Ataque 77. Ay, bueno, sí, hacelo por mí y después vamos. Viste que está con ese tema de que hay que ponerse algo blanco, no sé, con que para empezar el año, no sé, algo así, algo naranja, no sé, una cosa así. Pero bueno, Cristian, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, creo que lo tenemos a Carlitos del Frade del otro lado, para comentarnos un poquito cómo viene todo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gustazo charlar con ustedes, muchachos. Muy bien, terminamos un año con mucho trabajo y habiéndole demostrado a la sociedad santafesina, especialmente a las 92.075 personas que nos votaron a Mercedes Meyer y a nosotros, que fuimos los diputados que más proyectos presentamos, que nunca faltamos y que siempre dimos una posibilidad de pensar la realidad desde un punto diferente que le sirva a las mayorías y no a los privilegios de las minorías. Así que terminamos un año con muchas cosas hechas, muchas por hacer, pero con la satisfacción de haber cumplido y de haber demostrado que no robamos, y eso realmente fue muy bueno. La verdad que sí, fue un trabajo arduo, creo que todo este año, por lo que se fue viendo, digamos, sin tener quizás toda la cobertura muchas veces que tienen otros diputados, ¿no? Pero que sí o sí te han tenido que tomar, muchos medios han tenido que tomar un montón de cosas que muchos proyectos que tanto vos como Mercedes han puesto a consideración en la Cámara Baja, ¿no? Fue un año que también se revitaliza mucho el laburo previo que se habían hecho otros años, ¿no, Carlitos? Sí, especialmente porque toda la construcción que hacemos desde hace tiempo en distintas maneras de actuación pública que hemos tenido, en el caso nuestro a través del periodismo de investigación, ha servido y mucho para poner blanco sobre negro sobre qué es la información que genera que después en cada uno de los 19 departamentos de la provincia aparezca generalmente la balanza de una manera determinada a favor de esos sectores minoritarios en contra de las mayorías. Y en ese sentido, en los últimos días, la nueva denuncia de la doctora Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, el Supremo, como se le dice allí en Rafaela, marca hasta qué punto esas cuestiones han servido, porque nosotros, desde que venimos investigando al doctor Lorenzetti, que hemos publicado el libro que está todavía secuestrado allí en una de las salitas de la Asociación Médica del Departamento Castellano en Rafaela, marca que Lorenzetti siempre ha trabajado en sociedad con las familias que durante años han manejado el negocio de la salud pública de Rafaela, como los Tita, los Casabela, los Parra, y nada menos que con Senclusen también, un hombre que tiene mucho que explicarle a la gente de Rafaela por la quiebra de la mutual de Benur, y ahora se sabe que a través de otra mutual que crearon y que el 54% de los socios se asoció un mismo día, el 15 de mayo de 2015, entre ellos los hijos de Lorenzetti, su hermana, su ex pareja, se asociaron todo ese día con esa mutual nueva que se llama Pyme Rural, hacían que los cheques que iban derivados al Club Benur de Rafaela, desde la AFA, fueran derivados a esta mutual. Esa misma sociedad de la que nosotros investigamos, con los cuales Lorenzetti y estos hombres muy fuertes en Rafaela inventaron una gerenciadora privada, APREME, con la cual saquearon al PAMI durante tanto tiempo, cosa que le hizo decir a aquella comisión directiva de la Asociación del Departamento Castellano, la Asociación Médica, que Lorenzetti no tendría que haber ocupado nunca el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue una de las grandes objeciones, la única que se presentó en contra de su establecimiento allí, y su poder sigue siendo tan fuerte que hoy maneja a quienes se le da la cápita del PAMI, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Así que, insisto, esos trabajos anteriores
de lo que nosotros veníamos haciendo, que tenía un costado político, ahora lo volvemos a mostrar como elemento para explicar el porqué del dolor de mucha gente que allí en Rafaela se quedó con las manos vacías, con lo que fue la quiebra de la Mutual, con lo que pasó con la salud, qué está pasando con la salud hoy en Rosario y Santa Fe, y tiene mucho que ver con esto que hemos investigado. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo te habla. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Yo te quiero hacer una consulta con respecto a lo que acabas de decir de la salud en Rosario y en Santa Fe. Nosotros acá en Rafaela tenemos una salud que está en realidad una atención a la salud que está muy por el suelo. Acá la gente todo el tiempo se está quejando, y cuando acá no encuentran más remedio lo derivan enseguida para Santa Fe. Acá cuando hay alguna cosita ahí que no va, o algo que está por ahí medio dudoso, se los envía a Santa Fe. Allá con el tema de la medicina, con respecto a cómo trabajan los médicos y cómo se desarrollan, tanto en Santa Fe como en Rosario, que vos estás ahí cerca y que andás siempre por ahí, ¿cómo está la medicina allá en Rosario y en Santa Fe, para hacer un balance con la medicina de Rafaela, de las diferencias que pueda haber y qué es lo que nos falta mejorar todavía? Nosotros lo que vemos en Rosario y Santa Fe es que los hospitales públicos funcionan gracias al compromiso enorme que tienen los trabajadores, y es en los hospitales públicos en donde se canaliza la mayor necesidad de nuestro pueblo, y especialmente de las mayorías humildes que pueblan tanto Rosario y Santa Fe. Eso funciona, insisto, gracias a ese fenomenal compromiso de todos los trabajadores, de los profesionales médicos y de la salud, hasta los propios enfermeros y la gente que atiende en los distintos servicios que tienen allí los hospitales, tanto de Santa Fe como Rosario. Igualmente no se da abasto, y generalmente sucede, como ha pasado este año y que lo hemos denunciado, que en hospitales tan importantes como el Centenario en la ciudad de Rosario se deriven algunos presupuestos que son enormes. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe es el segundo presupuesto que tiene la provincia de Santa Fe, sucede todos los años, sucedió en este año 2016, sucederá también en el 2017, pero esa enorme cantidad de dinero genera que muchas veces existan nichos de corrupción que deriven esos dineros a negocios privados. Entonces se genera esa cuestión que también en Rafaela es conocida en la historia de la medicina de Rafaela, que ciertos elementos que son atendidos en el hospital público o se saca del hospital público, después termina siendo negocio en los sanatorios privados. Esa clave, que es algo, si te diría, histórico, un mito creciente en Rafaela desde los años 60 en adelante, eso también existe en menor dimensión en ciudades como Rosario y Santa Fe, donde la salud pública realmente sirve, atiende a la gente. Y lo que te decía antes, cuando aparece en el Hospital Centenario esta derivación de fondos tan grandes, se genera que, por ejemplo, no se ponga el cuidado suficiente y distintos pacientes que están hospitalizados para diálisis terminen siendo contaminados con distintos tipos de hepatitis, como sucedió también este año en Rosario. La investigación que se lleva adelante, incluso la causa judicial que se lleva adelante, está determinando esto que yo te decía, como lamentablemente se desvían fondos públicos de ese enorme presupuesto a favor de sectores privados. Eso pasa también en Rosario, pasa en Santa Fe, hay que tener cuidado con eso, pero la salud pública en Rosario y Santa Fe es probablemente de una calidad superior, justamente por el enorme compromiso de cada uno de sus trabajadores. Sí, Carlitos, recién en otros programas nosotros habíamos hablado, habíamos hecho un informecito tomando mucho de tu ardua investigación al respecto de la salud, sobre la salud en Rafaela, y planteábamos algo que vos habías dicho vos, ¿no? Esto de que quien controla la salud de la gente tiene un gran poder, o sea, es como que quienes controlan la salud tienen el poder, el cuerpo de la gente, digamos, y es algo que nosotros lo hicimos saber mucho en este programa, ¿no? ¿Cómo es esa vinculación que estuviste investigando vos entre el poder en Rafaela, digamos, y estos personajes como Tita, como Ricardo Lorenzetti, que son personajes muy conocidos acá y que también muchas veces hasta te dicen, cuando nosotros hacemos este programa, te dicen, ustedes tendrían que tener miedo, hay que tener miedo porque acá hay como, en Rafaela hay como toda una oleada, digamos, de miedo en relación al poder que tiene esta gente, ¿no? Ese es el gran problema, es como han metido miedo con ese
poder concreto y simbólico que ejerce especialmente Lorenzetti sobre todo lo que es Rafaela, pero hay que sacarse encima el miedo porque estamos jugando nada menos que con la salud de la gente. Lo que pasó en el siglo XX en Rafaela es que un grupo de 3 o 4 familias se hicieron cargo del negocio privado de la salud y a partir de manejar la salud manejan nada menos que la posibilidad de que vos estés bien o que no, y eso le da un poder político enorme. El que maneja el negocio de la salud privada genera un gran poder político, y eso se ha visto como integrantes de estas familias se han convertido en referentes políticos de los 3 principales partidos políticos que hoy tiene la provincia de Santa Fe, el peronismo, el radicalismo y el socialismo, y se han ido reciclando en distintos lugares de la política, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Entonces han utilizado el manejo de la salud para una extraordinaria acumulación, no solamente de riquezas, sino también de capital político, y que después lo derivan a los negocios privados que ellos van regenteando desde hace décadas, especialmente desde hace 5 décadas, a partir de los años 60, en los sanatorios privados que han fundado, desde el mitológico Pachún Barreiro hasta los Tita y los Parras. Esos poderes se han establecido bajo esa matriz, manejar la salud privada de tal manera que se maneja lo político, y luego también con nuevos socios de una gran capacidad intelectual, como el caso de Lorenzetti, manejar nada menos que la cuestión judicial, que no es menor, no solamente en Rafaela, sino en la provincia de Santa Fe y la Argentina. Nosotros estamos diciendo últimamente que Lorenzetti es, hace y deshace porque lo dejan ser, hacer y deshacer. Y en ese sentido aparece el rol pasivo que han tenido las distintas variantes que tiene el Estado para controlar y que no han controlado este poder enorme que han tenido algunas personas, o por ejemplo la propia figura de Senclusen, alguien que debió ser investigado y terminó siendo quien presidió la Cámara Argentina en Mutualidades, lo cual realmente está marcando un grado de reciclaje y de impunidad muy pero muy grande. Para colmo estamos hablando, mientras hablamos con vos, Carlitos, en verdad estamos hablando de cosas muy sentidas acá en Rafaela, porque cosas que se hicieron escuchar, digamos, cuando el Club ENUR se funde en su momento, digamos, fue un tema muy claro, principalmente por toda la gente que afectó, un montón de gente que se quedaron sin ahorros, pero también una gran parte del seguimiento del club histórico de Rafaela, que nos da que pensar esto de que los clubes en verdad de ser instrumentos para poder sacar a los pibes de la calle, como para poder enfrentar el narcotráfico, terminan siendo aparatos para este tipo de movimientos de impunidad que realmente te dan mucha bronca, ¿no? ¿Cómo ves vos esta situación también como para un mensaje para los rafaelinos en relación a lo de los clubes de barrio, que en relación a cómo tienen que ser instrumentados estos como para poder enfrentar estas cosas que pasan en la calle, ¿no? Sin dudas. En primer lugar, una reflexión que tiene que ver con el 2017. El 2017 tiene algunas figuras históricas muy interesantes. Se van a cumplir 50 años de la caída en combate del Che Guevara, 100 años de la Revolución Rusa, y se van a cumplir también ahora, el 19 de enero, 200 años del cruce de los Andes. Claro. Y a mí me parece que es una metáfora extraordinaria, porque el cruce de los Andes es algo extraordinario, épico e imposible pensándolo desde 1817. Pero lo llevaron adelante, cruzaron las montañas más altas de la tierra para ofrecer su vida como compromiso a la idea de la libertad que ni siquiera se sabía bien de qué se trataba. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que lo tenían que cruzar en beneficio de algo colectivo que lo superaba largamente. Tenían mucho miedo, tanto miedo que las cordilleras eran mucho más altas de la que eran. Sin embargo, superaron a la cordillera del miedo, a la cordillera del individualismo, y lograron el objetivo de ser libres. Eso me parece que es una gran metáfora para el 2017 y para todos. Saber que con miedo no podemos ser felices, que tenemos que superar la cordillera del miedo, que no hay poderoso que lo sea tan grande, salvo que nosotros lo miremos siempre de rodillas, como decía el propio San Martín. Por eso, diciendo esto, lo importante es decir, es que cualquiera puede caer por la decisión de nuestro pueblo. Eso me parece que es fundamental. Y en relación a lo que me marcás,
es fundamental que el rol de los clubes no sea solamente el lugar por donde se lave el dinero, como está pasando con los clubes de fútbol de Rosario, sino que sea el lugar que se abra a la gente del barrio para que los chicos practiquen deporte. El deporte le da un sentido existencial, y cuando ya alguien vive con sentido, comienza a darse cuenta que la vida pasa por otra cosa y no se convierte en un consumidor consumido o en un soldadito que después va a terminar siendo ultimado por las balas del negocio del narcotráfico. Así que me parece que los clubes tienen un rol extraordinario, una enorme función social que todo el mundo que hace deporte lo sabe, y que necesariamente se tiene que multiplicar para llenar los clubes de pibas y de pibes de los barrios, que por ahí no pueden terminar la secundaria, pero que necesariamente tienen que estar en un club para que tengan algo de qué aferrarse, un por qué vivir, y eso muchas veces lo da el deporte. Por eso es tan fundamental que salgamos de estos negocios de pocos que usan los clubes para lavar dinero. Carlos, yo te hago una consulta, ya que estábamos hablando también con respecto a la gente que ha sido nombrada, mencionada por vos, y además por esta denuncia que salió últimamente a la luz de Elisa Carrió. Que vos nos cuentes, porque vos tenés mucha información al respecto. Acá en Rafaela, quien está a cargo de un sector muy vulnerable, de gente muy vulnerable de la sociedad, que son los abuelos, en la parte de los asilos de ancianos, está a cargo el señor Daniel Tita. ¿Vos qué tenés para contarnos un poco así, para que la gente... porque una cosa es que lo digamos nosotros acá en el programa de radio, que lo digamos, que mencionemos, y otra cosa es que lo diga Carlos del Frade, que tiene muchísima más experiencia y muchísima más información con respecto a todos estos temas y a estos nombres. ¿Quién es Daniel Tita, Carlos? Daniel Tita, por lo que yo tengo entendido y por lo que recuerdo aquella investigación que nosotros hicimos, forma parte de una de esas familias del empresariado de la salud privada, y que ha generado muchísimo dinero, especialmente con esas cápitas del PAMI a través de la gerenciadora APREME, de la cual Lorenzetti no solamente era el asesor legal, sino también uno de sus socios. Y es uno de los que está señalado en varias causas judiciales que otro integrante de la familia, Gustavo Tita, ha denunciado permanentemente ante la justicia, no solamente provincial, sino también ante la justicia federal. Así que forma parte de este grupo directamente vinculado a aquella organización que se convirtió prácticamente en una asociación ilícita, que fue denunciada en su momento por la gente que intervino el PAMI durante los primeros tiempos del kirchnerismo, y que después dejaron de lado esa denuncia para hacer otro tipo de negocios. Pero lo cierto es que es uno de los tantos denunciados por haber hecho del PAMI un negocio privado. Qué cosa contradictoria que ahora sea, como vos me decís, quien se encargue de darle algún tipo de servicio a los abuelos, a los que generalmente terminó estafando desde APREM. Esa es la paradoja, por eso te lo preguntaba, y para que la gente también saque sus propias conclusiones, ¿no? Justo la paradoja era esa, el final del cuento es ese. Es como que te premian, es como le pasó a Lorenzetti también. El hombre que juzgas desde allá arriba es quien tiene muchísimas cosas por allá en el sótano que debería primero limpiar. Así que nada, era únicamente eso, para que la gente lo escuche, desde la boca del diputado Carlos del Frade, que tiene un poco más de peso quizás que la voz nuestra. La última pregunta que te íbamos a hacer, yo creo que un poco la contestaste, pero que tenía que ver con cuál es el mensaje para este 2017. En una Rafaela que nosotros sabemos que vos querés mucho y que estás constantemente también en contacto con la Perla del Oeste, pero queríamos que dejes un mensaje para esta sociedad, para una Rafaela que duele, que últimamente una Rafaela que está doliendo, como dijo una vez nuestro compañero acá al lado, Marcelo, dijo, en la Perla del Oeste ya le robaron hasta la perla, digamos, nos quedó el oeste nomás, pero no sé, un mensaje como para cómo enfrentar este 2017 que se viene, ¿no? Habíamos dicho que una de las metáforas del 2017 por las efemérides es el cruce de los Andes, que es maravilloso. Cruzar la cordillera para ser un poco más felices, sabiendo que al miedo se le puede vencer si tenemos la decisión de hacerlo juntos. Pero la otra gran metáfora de las efemérides del 2017 es justamente los 50 años de Ernesto Che Guevara, que me parece que es excepcional cuando en su carta de despedida a sus hijos le dice que la mejor cualidad del revolucionario es ser sensible y reaccionar ante cualquier injusticia en cualquier lugar de la tierra. Y lo dice además desde un lugar muy humano, dice sin perder la ternura jamás. Me parece que eso es algo fantástico.
saber que para ser felices hay que reaccionar ante cualquier injusticia sin perder la ternura jamás. Me parece que es un excelente mensaje para que en el 2017 nos encontremos un cachito más cerca del sueño que tenemos cada uno de nosotros de ser felices. La verdad que siempre un gusto para nosotros conversar con vos y bueno, te esperamos en este 2017 por acá por Rafaela para poder seguir aportando a la transformación social, que es lo que queremos todos, ¿no? Sí, yo te saludo, Carlito, soy Mónica y realmente te felicito por todo lo que estás haciendo y por la lucha que estás haciendo, por todos los proyectos que presentaste y sacarnos ese miedo que vos decís, porque el miedo paraliza. Entonces tenemos que sacarnos ese miedo realmente. Te felicito por todas las palabras que dijiste y te esperamos pronto por Rafaela. Solo va a ser un gustazo y casi una necesidad, así que apenas tengan un lugarcito con aire acondicionado, vamos para allá. Hacemos un acto público para hablar sobre salud, justicia y política con todas estas historias de las familias de Rafaela y Lorenzetti. Convocamos a la gente y al mismo tiempo la convocamos para que nos cuenten todos los dramas que están viviendo desde hace rato, con distintas estafas que nos han hecho llegar desde Rafaela este año, campos que han sido usurpados de la gente a favor de abogados, también acomodados del poder, contadores acomodados del poder. Me ha llegado mucho este año ese tipo de denuncias, así que la verdad que sería muy interesante hacerlo apenas comience el 2017. Un abrazo muy grande, gracias y buen año.